que no grabo. Ahora sí ya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a todos, dependiendo de la hora en la que vean esta sesión. Hoy quiero que vayamos a un país que se encuentra en Norteamérica, pero quiero que vayamos a ver esta parte del origen energético cósmico de una cultura que empezó antes de los mayas, antes de los toltecas, antes que la misma cultura egipcia, que es la cultura olmeca antigua en México. Quiero que observen, porque quiero que vayamos desde esa época hasta hoy día, y quiero que veamos esta parte que se conoce como los hijos del jaguar y del cielo. Quiero que vayamos a ver México, Nico. Quiero que sientas la tierra, las emociones de este país. Y Margarita, quiero que me digas energéticamente cómo ves y cómo sientes el México súper antiguo, donde esta cultura o esta civilización antigua que se supone tenía un gran conocimiento geomagnético, astronómico y espiritual avanzado, que de ahí se desprenden muchas culturas en América. Quiero que me digas cómo ves todo esto energéticamente en bueno, en mi territorio, en México. Vamos ahí. Nico. Lo primero que siento de la tierra ira es la erosión que provoca la emocionalidad. Ujú, México tiene como en la sensación de la tierra como un paso guardado, haz de cuenta, se siente como si fuera una marcha, pero siempre hay como un paso que se encuentra como atrás de la marcha, em, como si energéticamente, por ejemplo, el país estuviera también preparándose o como conteniéndose para un movimiento energético. Se sienten emociones como la frustración muy activas, el miedo ujú. también muy activa, eh, el rechazo también es una emoción muy activa, pero también se siente que es esta como potencia oculta, como si todo el país guardara como un as bajo la manga, haz de cuenta, no sé, se siente así como si tuviera una reserva. Ok. Esa reserva oculta, ¿de qué consta, Nico? ¿Qué puedes sentir? Yo supongo que va conectado hacia donde quieres guiar como el sentido de la sesión. Es como la sensación de una sabiduría antigua, Ujú. como la sensación de poder decir algo. Ok. Margarita, ¿tú cómo lo sientes? Bueno, lo primero fue empezar a transitar a través de un corredor energético largo, 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 que me fue llevando energéticamente a conectar con ellos Ujú, y empiezo a sentir el territorio, conectando con la época, empiezo a sentir como muy neutro. Hay sensaciones, no veo una polarización de emociones, veo muchos corredores energéticos que se van entrecruzando los unos con los otros y hay un corredor en especial que es el más ancho, que es el que da acceso como a una entrada hacia la tierra y hace parte de esa conexión con esa civilización y es ver
como muchas sensaciones para poder acceder a él, muchos movimientos energéticos donde empiezas a sentir una expansión para acceder a él, como hay unos túneles o unos corredores que tienen diferentes diámetros, se va viendo energéticamente ciertas simbologías que los representaron a ellos Mm, y que están manifestadas y siguen latentes en el territorio mexicano, porque lo que veo es que al verlos a ellos y al sentirlos, hay capas que están encima, 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 y puedo ver, digamos, el México actual y ujú, veo cómo se están y cómo se ha ido resguardando energéticamente todo lo que los va conteniendo a ellos. Y hay muchas, cuando tú hablabas del jaguar, ujú, pues se siente cierto misticismo, cierta conexión con la energía que puede representar ese animal de poder, como el sigilo, esa capacidad de poder observar más allá de la observación, pero también observo muchas simbologías que están conectadas con el sol. Y ujú. esto me lleva a conectar con todos estos corredores energéticos que van llevando como a un centro o a un núcleo que los representa a ellos. Fíjate que ahorita que decías este centro, este núcleo, se siente como si fueran capas telúricas, ¿no? Capas como de la Tierra que están cubriendo esta parte. ¿Tú cómo ves esta parte que es como conectada con su propio corazón, ¿no? Con el propio corazón de la misma tierra, así lo siento, pero no sé tú cómo lo veas. Como lo estoy viendo yo en este momento, este centro, veo, veo la circunferencia como tal, Ujú, pero veo adheridas a la circunferencia unos triángulos mm, y estos triángulos representan eh, un portal energético ujú, que al estar en movimiento y al estar activo te permite conectarte con el espacio. Aquí hay pareciera como si él fuera o actúa como una nave, como una nave espacial, pero él te permite hacer estas conexiones interdimensionales y hacer unas conexiones a través de portales energéticos con el universo, porque veo lo que ujú. vemos típico, que es el cielo negro y lleno de puntos de estrellas. Y entonces se puede ver como más allá, como si todo esto reflejara siempre un más allá. No hay límites para ellos. Siempre había accesos a través de ciertas formas. Veo, y es algo que se presenta en este momento en la medida que pues ahí como que me voy como acercando y pareciera como si todas estas estrellas que vemos en el firmamento fueran unas cortinas Ujú. que representan un estado energético que conectan con el planeta, pero cuando tú las traspasas puedes entrar a otros estados o a otras formas diferentes, como si pasaras a otras, como una especie de mundos, pero los veo muy reflejados en dimensiones. Ok, Nico, en esa parte que tú decías de que hay como una forma guardada de energía, ¿qué tan, qué tan en conexión está con los habitantes del país? ¿Qué tanto el habitante mexicano de nacimiento em, conecta con esa propia sabiduría de su propia historia, de su propia fuerza, o no conecta, o cómo lo ves tú? Yo observo, Ira, que de la población general de mexicanos, a lo mejor un 60% o 65% tiene frecuencia con esa conexión. El país mismo tiene distintos momentos en el año en el Ujú, que la va incluso estimulando. Y no ujú, necesariamente tiene que ver con las efemérides, tiene que ver con los cambios de las mismas estaciones. ujú, El mexicano conecta con esta sabiduría a partir de cómo observa que la naturaleza va cambiando, ujú, cómo observa cómo el entorno va transformando también la forma en la que debe de ir cambiando el pensamiento y la emoción, porque por ejemplo en los climas fríos, el ujú. mexicano conecta con las emociones que le permiten de alguna forma mantenerse en calor y en la opuesto. Pero también hay una gran parte de la población que está completamente desconectada de esa raíz.
Ujú. desconectada de esta parte natural y desconectada como de esta visión de la naturaleza, que los hace pues entes, haz de cuenta, como muy, o sea, vivos, pero me refiero a que desconectados del propósito que tiene el país, haz de cuenta. Ok, entonces, por ejemplo, en este propósito del país hay muchas, por ejemplo, están estas cabezas colosales que están viendo hacia un punto. Están ciertas formas que están en cuevas, en pirámides, pero que no están muy em, puestas para la gente. Hay poca, em, s- vamos a decir, historia, se conoce poco acerca de los olmecas, pero sin embargo otras culturas de las que se habla la grandeza, como los mayas, tomaron mucho de los olmecas para ellos ser una civilización. ¿Qué puedes sentir, qué puedes ver de estas famosas esculturas? ¿Serán antenas energéticas, son sellos, son guardianes, son, no sé, qué puedes tú sentir de estas estructuras? Yo lo que percibo, Ira, es que manejan como distintos tipos como de códices, Ujú, como de códigos más bien. ujú, Y la configuración que tienen en el espacio Tierra también hace que manejen como un tipo de frecuencia. Fueron ujú, colocadas como para nivelar o para mantener unida una comunicación o una frecuencia. Y ujú, eso permitía, porque veo que ya no lo hace, permitía que se abrieran parte de estos como corredores que Margarita observaba. ujú. Es como si las mismas esculturas formaran a través de su configuración en el suelo como un tipo como de microprocesador o macroprocesador, en donde las líneas energéticas de la Tierra podían converger con el estado más físico, como abriendo estructuras, portales. Portales. Ujú. Ok. Eh, Margarita, en esta parte, tú ves que en esa época estas culturas o estos seres conectaban con portales multidimensionales. Dices, a ellos se les hacía muy fácil viajar entre dimensiones. ¿Estos portales siguen abiertos hoy? ¿Estos portales están activos o simplemente están dormidos o simplemente ya no están? Bueno, hay un aspecto que se presenta en este momento y sí veo la actividad de esos portales porque estamos conectados con una realidad, con Ujú, un periodo, con un momento histórico y cuando se siente la energía de ellos, hay una cierta sensación de una estatura, pero hay una capacidad que tienen ellos de visión. Es muy diferente a la visión que tenemos ahora ujú, y la visión que tienen ellos. Pareciera como si ellos tuvieran ojos en todo el contorno, tuvieran una capacidad y un desarrollo energético a través de su cuerpo. Veo que sus cuerpos eran mucho más sutiles. Y mm, cuando veo y conecto con este momento histórico, veo todo el continente, veo toda esta parte de las Américas y veo como todavía pareciera como si todo estuviera vivo, como si todo estuviera en movimiento, pero se ven capas superiores que han ido, que se han ido manifestando como los ciclos o las eras de la Tierra y no quiere decir que esto esté tapado, que ya no esté vital. ujú, Esa energía está, esos portales están conectados con otras dimensiones y a su vez van conectando los diferentes territorios que están en las Américas, pero que también conectan con otros puntos del planeta Tierra. Entonces, si tú ves, es como si estuvieras entrando a otra dimensión, a otra sensación energética. eh, la Tierra se siente mucho más sutil de lo que podemos sentirla cuando estamos en la superficie o estamos viéndola en este momento presente. Hay una sensación energética donde los cuerpos al tener una sutileza pueden trasladarse energéticamente, pueden hacer movimientos mucho más, como más efectivos, diría yo, y como mucho más veloces. No hay como esta sensación material que es tan densa y tan pesada. Por eso puedo decirte a tu pregunta que sí, sí, esos portales
culturales en este momento están activos. Ok, entonces vamos a pasar ahora a esta parte como más del México un poco más contemporáneo, un poco más moderno. Porque quería ver, porque a veces no entendemos qué está pasando a veces con México, a veces se representa como un país eh, voluble, a veces se presenta como un país sádico, a veces se presenta como un país autoritario, a veces se presenta como un país de guerreros, a veces, o sea, como que tiene tanta diversidad, pero en el mundo, como cada país se le reconoce por sus características, fíjate, desde su antigüedad. Y entonces ahora queremos ir a este presente. ¿Por qué para muchas personas y para la misma cultura fueron mucho más imponentes aparentemente, por ejemplo, los mayas, los calendarios, todo esto, si todo se deriva de esta cultura olmeca? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esta ruptura de comunicación? ¿Qué pueden ver ustedes? Primero, Nico. Lo que yo observo en la ruptura, Ira, es cuando las simbologías o los contextos energéticos ya no pudieron ser explicados a nivel físico. Oh, Al final estas culturas sí manejaban un lenguaje que se atribuía mucho, por ejemplo, incluso a las ilusiones, no ilusiones, pero imágenes visuales, ujú. creaciones visuales, algo que pudiéramos hasta incluso ver en este momento como si fuera tecnología, Como inteligencia artificial, ¿no? pues no inteligencia artificial necesariamente, pero un tipo de inteligencia, un tipo de tecnología que les permitía mostrar cosas Ujú. a través de los mismos sistemas energéticos. Entonces, fue a la hora de crear estos sentidos físicos, o más bien como de empezar a comunicar a través de los sentidos físicos, que la parte energética no supo todas las formas correctas para transportarse. No fue una ruptura que haya sido, por ejemplo, rasgada o violenta. Observo que tuvo que ver con la misma evolución de la conciencia del pensamiento y cómo estas zonas energéticas se fueron debilitando al punto de ya no poder tener contacto. Ok. Margarita, ¿tú cómo lo sientes? Bueno, yo lo siento como si todas las culturas que están en México y que fueron y que ha sido parte de la historia, yo las veo en forma de raíces. Estas raíces están dentro del territorio y hacen parte de la cultura. Yo veo que no todos los habitantes mexicanos han nacido en diferentes, hay almas más antiguas, hay almas puedo decirlas como medias y hay almas que son mucho más jóvenes, que han llegado recientemente al territorio mexicano. Y veo que las más antiguas son las que tienen, las que llevan toda esa información. Hay otras que son estas almas que han llegado posteriormente y han conectado con otra información y las nuevas almas están conectando con una nueva información. Pero veo que estas culturas tan antiguas son la base y el cimiento de lo que hace parte de toda la historia mexicana, porque aquí se empieza a reflejar en una forma piramidal y veo cómo esa forma piramidal es escalonada y al ser escalonada está representando en lo que fue la cultura, en lo que fueron sus creencias y cómo va prevaleciendo y no se olvidan, por más de que las nuevas generaciones vivan y conecten con otras, digamos, pueden conectar con otras formas de pensamiento, pero siempre va a haber una línea que conecta con esas raíces, no se pierden, por más de que de alguna manera pueda llevar a un colectivo a una cierta inconsciencia. Y lo que veo es que como tiene tantas matices, México tiene tantos matices y tantas como formas energéticas de pensamiento y haya arraigado tantas las culturas y tal, la parte de su comida, la parte de sus tradiciones, pues veo que eso hace parte de todo lo que los representa o representa a los mexicanos y de alguna manera se siente, yo siento que todo eso todavía está vigente, ese árbol y esas raíces corren por la sangre de los mexicanos, pero hay unas culturas que fueron más violentas que otras, hay otras que fueron como más pacíficas, hay unas que trajeron un conocimiento, fueron los diferentes conocimientos que hacen que México sea tan rico culturalmente y que haya tantos matices en tantas personalidades.
Ok, entonces ahora vamos a esta época moderna y quiero que me digan cómo sienten a México energéticamente en esta nueva estructura de movimiento de la misma tierra y de lo que el país nos está mostrando. Nico. Pues es una sensación muy similar a la de inicio de la sesión, Ira. Se siente esta como frustración. De alguna manera, esa potencia oculta también se transforma en una inamovilidad, como en Ujú, la sensación de no estar haciendo nada, por ejemplo, ujú, y sentirse a nivel colectivo como emocionalmente un país que no puede tomar decisiones trascendentales. ujú, También se observa esta parte del miedo, Ira, porque energéticamente al país lo recorren como afluentes densas, hay mucha muerte continuamente en el país ujú. y hay una sensación como de frío en la potencia emocional que también tiene el país y de estas molestias como incomodidades, como hartazones, como si Ujú. hubiera mucho estado de harto ya en mucha conciencia. Entonces, ¿cuál sientes tú que es o que era, no sé, la función energética original de ese territorio mexicano para su continente y para su planeta? Siguiendo esta línea de Ujú, energía, ujú, México podría ser como el foco tonal del mundo. ujú. Es la sensación de un espacio de limpieza energética, incluso de desecho, pero no en el sentido de que está lleno de basura, sino de que es un espacio que energéticamente permite la disolución de energías densas eh, para poder armonizar el planeta. Como por ejemplo, si todos los humanos vinieran al territorio mexicano o a ciertos lugares del territorio mexicano con la intención de limpiar sus emociones, sí funcionaría, porque el espacio lo permite de alguna manera. Pero hay muchos que viven en el espacio que incluso no lo pueden sentir. Ok. Margarita, tú en esta parte que veías portales, ¿ves portales energéticos, no sé, que existían en la antigüedad y que existen ahora? Sí, sí, cuando ahorita que estaba observando y preguntabas tú actual, sí veo portales en este momento, pero em, veo a México con muchas grietas energéticas, sobre todo veo que México tiene una grieta mucho más grande que está en el centro y se van desprendiendo ciertas grietas como si tomara la forma, como si la columna vertebral de México estuviera fisurada y de alguna manera ella misma se ha ido fisurando poco a poco y esto hace que la Tierra tenga estos movimientos. Hay movimientos inestables que están presentes en este momento en el territorio. Pero claro, hay portales que están abiertos, que están vigentes y como ella tiene tantas formas energéticas, tantos portales activos, tantas conexiones con otros puntos del planeta, hay unas formas de recorridos muy antiguos que se sienten de tránsitos por el planeta, como una especie de autopistas energéticas que hacen que el planeta en estos puntos y en estos portales se puedan interconectar unos con los otros y hayan vías de acceso. Veo aquí también y siento que hay unos portales que ya se cerraron, hay unos portales que se sienten que en un momento estuvieron activos, pero por los movimientos de la Tierra y por ciertas circunstancias y siento como por seguridad, ciertos portales empezaron a cerrar y van creándose nuevos portales energéticos de acuerdo a las intenciones, a los movimientos. Pero sí veo que México fue un punto o ha sido un punto importante de comunicación, pero también veo que en este momento presente hay una sensación como estas grietas que les estoy Ujú. mencionando, pareciera como si Estados Unidos quisiera absorberse el territorio, quisiera tomarlo, quisiera de alguna manera absorber todas sus tradiciones, todo lo que ella representa, todas sus riquezas y de alguna manera bloquearlo y taparlo, como si no quisieran que esta parte o que México existiera en el planeta.
Es como si fuera un robo energético que se está Sí, haciendo, ¿sí? como una succión energética Ujú, y absorberlo. El querer absorberlo es querer como eliminarlo del mapa. ujú. Em, y en esta parte, ¿cómo México lleva sus propias formas, sus propias estructuras para mantenerse, vamos a decir, autónomo e independiente? ¿Cómo ves tú la vibración, Nico, cuando em, hay estas situaciones ahorita, en la actualidad? ¿Cómo ves ahorita el territorio? ¿Cómo ves ahorita la situación que se va presentando energéticamente y emocionalmente en el territorio hoy día con respecto a este quiebre que parece ser que existe en este momento con estas grietas que nos cuenta Margarita? ¿Tú las ves? ¿Cómo las ves? ¿Dónde las sientes? Sí, sí se observan estas grietas que yo también las interpreto como estos canales densos que atraviesan el país. Ujú, Se sienten como partes rotas o partes quebradas en ciertos lugares que irradian como estas energías de densidad, dirá, como de muerte, como ujú, de desconocimiento, como mucha ignorancia, por ejemplo. Hay un gran porcentaje del país que está perdido, Ira, pero ujú. perdido literal, o sea, hay mucho desaparecido, mucha gente que no saben dónde se encuentra, dónde están, y esas inconsistencias de la conciencia y de la comunicación entre el país abren estas como aperturas, estas como fracturas, estas como grietas que hacen que la energía emocional esté constantemente densificándose. El país mismo tiene por conciencia y por naturaleza, cuando hay cambios climáticos o cuando hay cambios de estaciones, formas de autogenerarse. Hay momentos en el que el país cura esas grietas o por lo menos las resana, pero como es algo que constantemente se está activando, pareciera como que no han terminado de sanar, como cicatrices mal cerradas. Ok, entonces en esta parte multidimensional, ¿cómo se puede percibir, fíjate, el centro de pensamiento o la resistencia o la fuerza del país? ¿Dónde se activan estas voluntades? ¿Dónde se activan estas formas que muchas veces el mexicano expresa, pero que a veces eh, no lo siente porque hay tanta vulnerabilidad también aparte con estas situaciones, como lo comentas, o de muertes o de desapariciones o de tipos de violencias? ¿Cómo lo puedes tú observar, Nico? Yo observo que esa es la energía que de alguna forma se encuentra como esa potencia oculta, Ira, como esa forma energética en donde el territorio mexicano y los mexicanos siempre Ujú, tienen como una reserva energética para poder estar filtrándose. ujú, Em, sí llegan a los puntos de la densificación, pero también tienen una habilidad innata que es esta potencia de alguna forma restablecerse energéticamente. Pero lo único que ha sucedido es que se ha creado como un tipo como de vicio de ritmo. Entonces mm, se ha viciado la forma en la que se tolera ujú. y ha pasado ya a ser como un descaro, por ejemplo, o un exceso, un límite de tolerancia. Y por eso es que la energía se observa ir a pues como a punto de un estallido. Ok. Margarita, ¿tú cómo sientes esta parte de la energía en México? ¿Está siendo de alguna forma manipulada con este dolor, con esta historia no sanada? ¿Tú cómo ves esta parte, ahora sí que del corazoncito de México, ¿no? Bueno, la veo y la siento y veo muchas energías que están actuando en este momento y al sentir el territorio se siente como si la vida de las personas corriera en peligro. Hay una sensación de miedo, de sentir que de pronto pueden entrar, pueden invadir tu espacio vital, pero veo que eso está muy relacionado con memorias que ya ha tenido el territorio, ya ha vivido estas circunstancias y la tierra las muestra como si un volcán hubiera
hubiera estallado en erupción, pero va quedando como esas líneas de lava que van conectando con ese dolor. Por eso es que se ven tantas como formaciones de piedras oscuras que hacen parte como de la memoria del territorio, de la sabiduría del territorio para poder equilibrar tanto dolor, tanta sensación, tanta sangre que ha corrido por ese lugar. Y esto hace que haya un portal, pero esto es una especie de espiral Ujú. que está recurrente, está moviéndose permanentemente así. Esto hace que de alguna manera ciertas almas que están conectadas con este dolor, con este miedo, con la sensación de que tu vida corre peligro, veo como este bucle que está en permanente actividad está conectado con un portal espejo. Este portal espejo está hacia arriba y se reflejara también la misma historia de México. Veo como si estuvieran dos mundos muy unidos, muy cerca. Uno es el reflejo del otro y se estuvieran viviendo circunstancias de la misma manera o circunstancias similares. Es como si estuviéramos viendo otro planeta Tierra que está reflejado en forma de espejo y puntualmente se ve a través del territorio mexicano. Ok, en ese reflejo, ¿cómo, cómo se conectan? O sea, ¿tienen sellos, tienen huellas, tienen entradas, frecuencias equivalentes, ocultas? ¿Cómo se comunican estas dos densidades, vamos a decir, o estas dos, una más sutil, otra más densa, pero son al fin densidades? Son tensas, pero ellas mismas están comunicadas porque una es el espejo del otro, la una es el reflejo y ellas mismas se van comunicando y van creando diferentes formas energéticas. Yo veo diferentes y las formas las veo muy geométricas y se sienten como cúpulas de pensamiento que están incrustadas y que van quedando como formas, al quedar incrustadas, quedan ahí atrapadas estos pensamientos y esto hace que las personas también a su vez queden atrapadas porque ellos mismos tienen afinidad con estos pensamientos rígidos, con los pensamientos que estamos viendo de frío, de desolación, de miedo y de muerte y hace que de alguna manera este otro México que se ve como un espejo Mm. él mismo también está comunicado con otros, con otras espirales que hacen parte de reflejos de mundos que también están eh, conectados a otros países en la misma forma. Son mundos paralelos que se van conectando en condiciones similares y la sensación al ser espejo hacen que el mismo planeta se sienta atrapado en sus mismas emociones, que las mismas personas se sientan atrapados en sus vivencias y puedan estar viviendo experiencias similares y experiencias paralelas que hacen que el recorrido vaya moviéndose como se mueve un centro energético, van moviéndose aquí, van pasando al otro, ellos mismos están comunicados, intercomunicados, estos mundos paralelos los unos con los otros. Entonces pareciera como si fueran unos espirales de repetición, unos bucles donde hay un estado de atrapamiento álmico y energético para la Tierra y para todas las personas que están conectadas o las almas que están ahí en esos puntos. Entonces, estos vórtices que están en México van representando, o sea, ciclos de repetición en la forma de vida, en la capacidad de reprogramar emociones o de reprogramar programaciones. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sientes, Margarita? Sí, yo los veo y los siento como al ser repetitivos, también son puntos de creación porque se están creando realidades simultáneas y esto hace que desde una visión más lejana, observando a México desde un punto más lejano, pues se vean estas formas energéticas repetitivas y se vean como una especie de bucles que tienen estas formas que entran y salen a la Tierra, que entran y se conectan con estas dimensiones y se sienten como unos entramados energéticos que dan la sensación como si estuviéramos em, atrapados en laberintos energéticos donde se pueden vivir eh, experiencias simultáneas, pero también se pueden vivir experiencias simultáneas en otros países que tengan las mismas características energéticas, porque los vórtices entre ellos, como tienen la misma vibración, ellos mismos tienen conductos energéticos o vías para que se vivan circunstancias similares y se sigan repitiendo una y otra vez.
Nico, ¿qué explicaría esta situación de por qué tantas miradas puestas, por ejemplo, en términos geopolíticos, en términos migratorios, en términos también esotéricos, en términos de control social sobre México? Forma parte de esta, de alguna forma, feromona energética que expide el país. Ujú, Es esta sensación de que aquí hay más tendencia a que lo energético de alguna forma sea utilizado a nivel de conciencia. ujú, El mundo, los habitantes del mundo de manera general, o sea, de forma colectiva, observan a México de alguna forma así con un sentido mágico y le ujú, atribuyen a su población parte de esa característica. Obviamente no a todo, entienden también la diferenciación, pero sí hay una gran parte de ese coqueteo energético que siente el mundo. De alguna manera hacen de esas sensaciones en sus propios territorios un poquito más reales, el poderlas sentir a través del país. Hay mucha gente, Ira, que viene a México, se inunda del conocimiento que tiene el país y regresa a sus lugares de orígenes a trabajar en promover el conocimiento propio, como motivados ujú. en la conciencia de lo que es una raíz, un sentido, un centro de conciencia o de pensamiento. Entonces, pues sí es como lo observan. También, obviamente, está esta tendencia opuesta, ¿no? En donde se observa al mexicano de manera general como también como un ser un poco bruto, como muy dado a la confrontación. Ok. ¿Qué forma, Margarita, tiene la energía, por ejemplo, en las diferentes zonas de México? Vamos a ver, por ejemplo, la zona norte, que es frontera con Estados Unidos, la zona media, que es como esta parte del centro de México, y la zona sur, que es esta parte de la frontera con Centroamérica. ¿Cómo se ven estas zonas energéticas? ¿Cómo las puedes percibir tú? Primero la veo desde una línea general y veo cómo México es un puente Ujú, entre América del Norte y América del Sur. Y cuando empezamos a ver ya sectorizada, como tú me estás mencionando, cuando veo la parte norte, veo como hay una sensación de expansión, pero cuando voy a la parte media, empiezo a sentirme recogida, empiezo a sentirme con cierto miedo, y cuando voy a la parte ya sur, siento cierta indiferencia y veo que entre ellas también se va mezclando la energía. Veo que ellas no permanecen estáticas, sino ellas están en un movimiento continuo que es muy similar al movimiento que estoy viendo a través de estos vórtices energéticos que están alrededor de la Tierra. Porque otra característica que estoy viendo en México es que es un portal de entrada y de salida. Por México se puede entrar y se puede salir de este entramado que al estar comunicados los unos y los otros con las energías similares que pueden haber, porque aquí hay miedos, también hay esclavitud, hay tanta mezcla, hay tanta información que se va manifestando a través de estos corredores energéticos o entramados. Este punto particular de México tiene esa capacidad, tiene esa energía por su estructura tan antigua que está relacionada con momentos muy históricos del planeta. Por eso es que México llama tanto la atención en muchos aspectos, porque si tú puedes entrar y puedes salir de ese entramado, quiere decir que hay tanta información que está resguardada, que puede permitir que la Tierra pueda cambiar en su morfología. Y me explico, en este entramado que da la sensación de laberinto. En esa forma, fíjate que hay muchas situaciones que han crecido en México a través de la New Age también, donde hay una desconexión con la espiritualidad real. ¿Cómo pueden ustedes sentir o ver esta forma de el uso, por ejemplo, de la misma cultura o para atrapar, como decía Margarita, en esta parte de entrada y de salida, para atrapar y mantener a través de estas estructuras,
o soltar o comunicar o llevar. ¿Cómo ven estas formas en el campo energético? ¿Se ven como protegidas, se ven como liberadas? ¿Cómo ven las sierras, los lagos, los mares? ¿Cómo ven estas grandes culturas, pues, que están ahí todavía como guardando mucha información? ¿Qué pasa con todo esto que viene, por ejemplo, de otras culturas, de otros lugares, que vienen a, como decía Nico, a querer tomar, llevar y hacer, que de alguna forma puede malinterpretar la propia energía que el territorio está mostrando? ¿Cómo lo pueden ver ustedes, Nico? Yo observo, Ira, que esa mala interpretación viene a raíz de los ojos y el contexto mental que lo observe. Ok. Em, de alguna forma México es un país en donde solo puedes sentir qué está sucediendo cuando te encuentras físicamente ahí. Hay una correlación entre los sentidos más físicos y la acción a conciencia de la mente que solo funciona en un estado activo, Ok. estando. A diferencia, por ejemplo, de otros constructos energéticos en el mundo, en donde a través del pensamiento también se manifiesta. Y aquí es un poco diferente, aunque sí pueden llegar a influenciar, sí pueden llegar a presionar la energía. Hay una parte del país que solo se mueve a través de la reacción más física. Por eso es que es tan vibrante de alguna forma, por eso es que incluso en las frases que lo representan hablan mucho de rugires o de vibraciones, Ujú. porque es el estilo energético que tiene el concepto del país. ¿Tú cómo lo percibes, Margarita? Bueno, yo lo percibo en muchos niveles porque cuando tú mencionas estas nuevas formas espirituales, inmediatamente se sentía México como si le hubieran puesto una especie de malla. Una Cuando malla. ponen esas mallas de trampa que son para, para bloquear lo que es la energía, lo que hay dentro del territorio, porque dentro, como lo muy, muy profundo del territorio, se ven energías muy sutiles que hace parte de la sabiduría del territorio, hace parte de la sabiduría de la tierra y esa sabiduría sigue resguardada. Pero lo que hacen estas nuevas formas de pensamiento, de espiritualidad, son como trampas, estas trampas energéticas que hacen que se viva en oposición lo sutil del territorio, la sabiduría del territorio, y por eso empiezo a ver que esos niveles se van sintiendo cada vez más densos. Se ven densos en la anatomía energética de los mexicanos porque se siente una pesadez estomacal y eso es por la cantidad de conocimiento, por la cantidad, es como si hubiera un bombardeo y una lucha en lo que de alguna manera como que quiere sobrevivir, pero lo otro no quiere. Entonces, energéticamente se sienten los cuerpos de los mexicanos con inflamaciones, sobre todo como lo que mencionaba, digestivas, pero también se sienten ciertas inflamaciones articulares. Pero sí estas espiritualidades se ven como una especie de malla que quieren bloquear el territorio para que vuelva a crecer en ella estas nuevas formas de pensamiento y quede olvidado y quede bloqueado algo que pasa, que es parte. Y lo que veo es que esa energía no se puede bloquear porque ella misma es parte de la tierra y la sabiduría no se puede contener por más de que hayan querido y que ciertas formas piramidales hayan querido bloquear ciertas formas de energía, porque lo que veo es que las pirámides lo que hacen es absorber la sabiduría, la contienen y se vuelven como unos contenedores de pilas como energéticos. Pero como el territorio mexicano tiene tantas como tantas aguas internas y veo que tiene tantos cristales, esto permite que esa conciencia se mantenga viva, pero estos son profundidades, son como espacios mucho más profundos que están viéndolos energéticamente parecieran como muy, muy abajo y en relación con la superficie y en relación con los niveles energéticos que ha vivido México culturalmente. ¿Cómo podemos observar ahora a esta parte de la cultura? Por ejemplo, México es mucho de chamanes, de mujeres medicinas, de abuelas, de abuelos, de todo este tipo de cultura que también es parte también ancestral, pero ahora estamos viendo como una
como una nueva tendencia o una modificación o algo así, ¿cómo lo puedes tú sentir el cuerpo espiritual del país queriendo, no sé si reconfigurarse, queriendo volver a traer todo eso a esta parte de esta modernidad? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, yo lo veo, estos chamanes originales del territorio de la tierra, pero estamos hablando de los orígenes, Ujú. son emanaciones de esta sabiduría. Como yo veo esa sabiduría, parece un palpitar, un latir de una energía que pulsa y que está en este constante movimiento, y ellos y estos chamanes son hijos de este pulsar. Pero cuando quieren empezar a traer otras nuevas formas y quieren intervenir en este tipo, como en nuevas tradiciones, digamos, en este nuevo chamanismo, pues de alguna manera lo que quieren es crear como una nueva forma de sentir, unas nuevas tradiciones, y de alguna manera absorben parte de de estas tradiciones originales, pero también es una forma de querer como tapar lo que representa este pulsar de la tierra, es querer crear otras formas de pensamiento, otras formas de sentir, otras formas de tradiciones que van cambiando la textura de la tierra, van haciendo que la tierra tome como una consistencia como de piedra, y no es que la piedra tenga o no una energía, sino la sensación no es agradable, porque ahí va quedando contenida mucha información, y la sensación es como si esta información o esta sabiduría del territorio se congelara, y siento como si quisieran que esta sabiduría tan íntima del territorio, al quedar congeladas, como quisieran que muriera ella, pero, pero siempre está ese palpitar, aunque no se siente. Hay momentos en que no se siente tan fuerte, hay momentos en que se siente agonizante, pero ella misma vuelve y se reactiva. Entonces, por eso es que pueden pasar ciertas etapas donde otras tradiciones puedan invadir todas estas tradiciones, pero siempre va a haber movimientos energéticos que ayudan a que ellas se mantengan vivas. Nico, ¿tú cómo sientes ahora esta nueva estructura, esta nueva forma de ver a la sociedad mexicana con esta nueva convivencia, con todo lo que representa ahora, pues no sé, su nueva convivencia con el exterior, con otros países, con otras formas, con sus comercios, con la nueva estructura de otras formas de vivir, por ejemplo, ciertos vacíos espirituales y conectar con otras formas, con otras religiones, que han llegado muchísimas religiones, que han llegado muchas sectas, que han llegado muchas cosas, queriendo aperturar una nueva estructura de pensamiento en México. Yo observo, Ira, que la conciencia de México también es un poco reservada. Sí hay posibilidad, por ejemplo, de que entren cambios, sí hay posibilidad de que entren nuevas formas y conceptos, pero también son estructuras muy bien establecidas que se encuentran sobre todo en la genética. Ajá. Entonces, eso hace que muchas de las tendencias energéticas del país sean irremovibles o irrevocables, Ujú. pero esa misma irrevocación las hace también a veces muy densas, muy lentas o hasta asfixiantes, porque el concepto de sí mismo, por ejemplo, la identidad del país, la conciencia energética, la forma filosófica en que el mismo país se mueve de forma energética, no está definida y es muy variada. Y Ujú. esa variación, aunque es en algunos casos muy que promueve aspectos energéticos positivos, pues más que promover aspectos negativos, lo que hace es que da inestabilidad. Y la Mm. inestabilidad energética lo que provoca es una conciencia manipulable, maleable, pero también voluble, inconstante, ¿no? Entonces eso hace de alguna forma de la potencia energética del país o de su propio autoconcepto una figura difícil de ensamblar. Indomable, pudiéramos decirlo. Pues no, muy domable, más bien muy domable, pero Ujú. bruta. Sí, Muy, o sea, muy domable, pero como un caballo. así como estridente. Amable. Sí, ok, muy bien. Margarita, entonces, ¿tú cómo ves esta parte de esta?
energía que se mueve hoy día en México, ¿cómo ves a sus juventudes? ¿Cómo ves a sus personas maduras? ¿Cómo ves a sus niños? Bueno, yo veo en general un hambre, pero esto es un hambre cuando las tradiciones originales se quieren reemplazar por nuevas tradiciones. Ajá. Lo que pasa en la genética, que es lo que habla Nico y lo que yo estoy observando a través de sus palabras también, es como el hambre de cuando se quiere bloquear esa sabiduría, el cuerpo empieza a sentir hambre. Es querer volver otra vez a las raíces originales, porque ese es un hambre de sentir orfandad, de sentir desnutrición, y el mismo cuerpo lo va manifestando en ciertos aspectos de la personalidad, porque si el hambre hay una sensación de saciar, puede haber algo que sea en la juventud, es algo como repentino, como el querer llenarse rápidamente y llenar esos vacíos, pero esos vacíos quedan ahí latentes. En las personas que van más hacia atrás, digamos las personas que ya tienen ciertas edades, pues hay una sensación energética que es diferente porque las aperturas energéticas siguen mucho más, como más activas, más vigentes. Lo que hacen las nuevas tradiciones es cerrar estos conductos energéticos, crear nuevas formas de pensamiento y crear otras formas energéticas de cuerpo para que las tradiciones se vayan olvidando, aunque lo que hemos visto es que son tan arraigadas y hacen parte de estas raíces tan profundas del territorio que el mismo territorio tiende a moverse para que su propia energía original no se pierda, no se bloquee, no se endurezca y no se congele, viéndolo de un aspecto energético. Entonces se van viendo como son como ciclos, porque lo que yo estoy viendo también es que al crearse estas separaciones en las nuevas juventudes, los muchachos jóvenes de ahora, pues van creando una brecha en lo que representa una nueva forma de la tierra y lo que puede representar a través de la sabiduría el conectar con aspectos de la sabiduría te lleva a otras conexiones energéticas, a otras formas de pensamiento que ya dejan de ser estos pensamientos tan arraigados. Por eso es que veo que desde esta visión mexicana veo cómo se van creando dos formas de mundos que son muy opuestas y que hacen parte de lo que representa la sabiduría. Ok. Entonces, vamos a observar, vamos a terminar aquí la sesión, pero vamos a observar México como un corazón fuerte y dirigiéndonos a todos los mexicanos, donde empiezan cada uno de nosotros, empezamos a reclamar nuestra libertad energética, desactivas los sellos del olvido, abrazas cada uno de nosotros nuestro poder original y vemos a México fuerte, donde el alma no se pierde, sino que solamente se resguarda, quizá en cada canto, quizá en cada piedra, quizá en cada río, quizá en cada nube, quizá vernos hoy sin velos, ni fronteras, ni traiciones, solo como el espíritu que somos como mexicano, transformando todos los códices, todos los velos, toda la forma para volver a nuestro origen cósmico, a tener una misión fortalecida con lo que somos y a entender que podemos cada uno de nosotros florecer amándonos, respetándonos lo que somos y nuestra tierra. Vamos y díganme cómo se vio, qué sintieron. Nico. Se siente ir de alguna forma como una frecuencia de radio, como una señal que emite el pulsar del país, que invita no solamente a los habitantes, sino también a todos los habitantes del planeta como a resonar. Es como si México pudiera ser también un eco. Ujú. Y internamente Ira se siente pues este como desplazamiento importante de la emoción, de cómo el enfoque permite también el avance. Hay una sensación satisfactoria, como cómoda. Ok, Margarita.
Bueno, yo sentí que a través de tu comando, el recordar nuevamente la sabiduría permite que vuelvan a activarse desde el centro, que es México, el núcleo, nuevas arterias, nuevas formas de comunicación para que no solamente México, sino el planeta como tal vuelva como a resurgir, vuelva a vibrar, vuelva a sentirse vivo y lo que sentí también en un momento como si una capa que cubría la superficie del territorio que hacía como un efecto de ensoñamiento se fuera como evaporando y las personas empezaron otra vez como a despertar, como a respirar, como a sentir una nueva sensación energética conectada desde las raíces del territorio y todo lo que es el entorno y el contenido energético del país. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y sienten y reconocen su cuerpo, su energía fuerte, grande, potente, poderosa, enérgica. Respiran profundo, sienten y reconocen su propia energía. Y a la cuenta de 3 abren sus ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo se sintieron? Bien, Muy bien, ¿Cómo sí, les fue? bien, tranquilo. mucha Muy actividad, mucho movimiento. mucho movimiento, ¿verdad? Mucho calor. Mm, Bueno, sí, vamos a recordarles a todos que nos escriban a nuestro WhatsApp más 54 479 204 4973. Nos pueden escribir a info@iracemahipnosis.com y entrar a nuestra página web para también que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias, chicos. Vamos a cortar aquí la grabación. Bye.